para que así podamos avanzar un poquitito, ¿ya? Entonces van a poner bien su nombre en el chat y van a volver a reiniciar cuando se termine el Zoom, por favor, ¿ya? Muy bien. Entonces, se nos toca ver lo que es la eritropoyetina, ¿no? Muy bien. Aquí está ya la eritropoyetina. Bueno, ya prácticamente en 1936 se ha observado, ¿no?, que había una relación entre la disminución de la hemoglobina hematocrito con la enfermedad o la insuficiencia renal crónica, ¿no? Y vamos a ver que esta anemia que se produce en los pacientes con enfermedad renal crónica, que muchos de los síntomas y signos que van a presentar estos pacientes con enfermedad renal crónica también van a contribuir o van a ser propios de este síndrome que es la enfermedad renal crónica, ¿ya? La anemia normalmente de la enfermedad renal crónica es normocítica, normocrónica, y va a aparecer cuando, o se va a hacer muy evidente, diríamos así, cuando la depuración de creatinina esté entre 20 a 30 mililitros por minuto. Y prácticamente en 1957 se ha evidenciado, porque ha empezado a estudiarse en forma mucho más minuciosa la acción de la eritropoyetina, entonces se ha evidenciado la importancia que tiene el riñón en la producción de la eritropoyetina, ¿no? Y que, que los pacientes con insuficiencia renal crónica ya van a presentar una disminución de eritropoyetina, ¿no? No importando la causa de esa insuficiencia o esa enfermedad renal crónica. Prácticamente ya desde hace mucho tiempo, gracias a que existe la ingeniería recombinante, ¿ya? Se ha podido elaborar lo que es la eritropoyetina en animales de experimentación, ¿ya? Que son a nivel de las células ováricas diploides, sobre todo del hámster Japón. Y se ha podido aislar dos moléculas que son idénticas, ¿ya? La molécula A y la molécula B, que actualmente se desarrollan en forma comercial. Vamos a ver que la eritropoyetina es una glicoproteína, ¿ya? Que tiene un peso molecular de 35 kD y va a ser el principal factor de la eritropoiesis, ¿no? Que favorece la maduración, la diferenciación y su liberación en el torrente sanguíneo de los normoblastos, ¿no? A, a eritrocitos, ¿no? Y reticulocitos también. Entonces, vemos que ¿dónde va a actuar la eritropoyetina? La eritropoyetina lo que hace es actuar a nivel de la médula ósea, ¿no? Prácticamente a nivel de las unidades formadoras de eritroides, ¿ya? Y como ven ustedes, van a liberar normoblastos, a partir de estas unidades van a formar normoblastos y finalmente eritrocitos. Ahora, ¿cuál es el sitio principal, diríamos así, de eritropoyetina a nivel del riñón? Normalmente se produce a nivel de los fibroblastos del intersticio renal en un 90%,
Y otro órgano que también puede producir eritropoyetina en un 10% es el hígado, ¿ya? Eh, hay estudios que sugieren también que a nivel renal, ¿no? Eh, Existirían otras células que también pueden producir eritropoyetina, como son las células tubulares a nivel del túbulo proximal, ¿ya? Pero bueno, se ha visto que los pacientes anémicos van a expresar RNA mensajero para eritropoyetina en mayores cantidades, sobre todo a nivel de la corteza renal, porque es la zona, diríamos así, del riñón que tiene mayor irrigación, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con esta situación. Cuando hay, un, cuando hay una disminución del aporte de oxígeno, esa disminución del aporte de oxígeno, ustedes saben que se puede dar por algunas causas, ¿ya? Sin embargo, ese aporte de oxígeno también se puede deber a la anemia, puede ser secundario a la anemia, ¿ya? O a la hipoxemia, ¿no? Y esta disminución del aporte de oxígeno va a ser el principal estímulo para la liberación de eritropoyetina, ¿no? Y el sensor de oxígeno, ¿no? Es una proteína M, ¿no? Que la conocemos nosotros, que se encuentra en el glóbulo rojo, ¿no es cierto? Por lo tanto, se ha explicado cómo actúa este sensor, aunque es algo complejo, pero ahora se sabe cómo actúa este sensor del oxígeno, ¿no? En realidad. Muy bien. Entonces, vamos a ver que el oxígeno se une al sensor, ¿ya? Al sensor. Y sensor, al pasar de un estado desoxigenado, al pasar a un estado oxigenado, ¿ya? Va a activar una serie de eventos que van a impedir la expresión del gen de la eritropoyetina. Eso normalmente pasa en las personas que no tenemos problemas de salud, en este caso que no tenemos problemas de enfermedad renal crónica, ¿ya? Sin embargo, cuando hay o se presentan estados donde el gradiente de oxígeno es bajo, ¿ya? Se activa esta forma desoxigenada, ¿ya? Por ese sensor, ¿ya? Y eso lleva a la producción de eritropoyetina. Y a su vez, sensor o esta activación de la forma desoxigenada, ¿ya? Va a producir o va a realizar una síntesis de varias proteínas y de un factor llamado factor de hipoxia 1 inducible. Esto lo habíamos hablado en la hormona, en una de las hormonas que hemos visto anteriormente, ¿no? Que cuando había hipoxia, también activaba a este factor hipoxia 1 inducible, ¿ya? Y el círculo va a terminar cuando el número de glóbulos rojos aumenta el transporte de oxígeno hacia valores normales, ¿ya? O a niveles normales. ¿Cuáles son los niveles basales de eritropoyetina en nuestro organismo? Esas se calculan entre un 10 a 15 miliunidades por mililitro. Y en los estados de anemia, de cualquier otro tipo de anemia que no sea enfermedad renal, ya los niveles de eritropoyetina se pueden incrementar inclusive unas 100 veces más. También es importante saber o conocer que la reducción del flujo sanguíneo renal, ¿ya? Va a disminuir la filtración glomerular, eso sabemos, va a disminuir, va a aumentar la reabsorción total de sodio
y eso va a llevar a un menor consumo de oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver que la relación entre el oxígeno transportado y el oxígeno consumido nos va a dar la tasa neta de oxígeno, y esta tasa neta de oxígeno en realidad es la que va a determinar en el riñón la producción o no de eritropoyetina. Bueno, en estos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, se ha visto cuán importante es la eritropoyetina. Obviamente, como nosotros no tenemos problemas de riñón, entonces está todo ok, porque está la eritropoyetina produciéndose bien, no hay ningún problema. En cambio, en los pacientes con enfermedad renal crónica, entonces se ha visto que tiene mucha importancia ya la eritropoyetina, y sus beneficios o sus efectos benéficos se han prácticamente conocido muy ampliamente, ya que en estos pacientes ya la eritropoyetina mejora la calidad de vida, hay una mayor tolerancia al ejercicio, ¿no? Mejora la disfunción sexual, mejora el estado de nutrición de los pacientes, ¿no? Y disminuye ya el problema que acompaña también a estos pacientes, que es la cardiopatía que se produce en la enfermedad renal crónica. Ahora, esto sobre todo cuando el hematocrito se encuentra en alrededor de 34 a 36%. Nosotros cuando damos eritropoyetina, no buscamos que el paciente tenga 40 de hematocrito, 45, no. Buscamos que tenga un 34, 36, probablemente hasta un 38% para mejorarle la calidad de vida a estos pacientes, ¿ya? Se administra por diferentes vías, puede ser por vía subcutánea, puede ser por vía intravenosa, también puede ser por vía intraperitoneal, sobre todo en aquellos pacientes que hacen diálisis peritoneal, ¿ya? Sin embargo, la eritropoyetina no actúa sola, sino necesita, ¿ya?, de un cofactor muy importante, ¿ya?, para la acción de la eritropoyetina, que es la presencia y las concentraciones adecuadas de hierro plasmático, ¿ya? Y también de los depósitos de hierro, obviamente, ¿no? Y se ha visto también que cuando hay resistencia a la eritropoyetina en pacientes en los que están recibiendo en forma protocolizada la eritropoyetina, ¿no? Entonces, y si los niveles séricos de hierro están disminuidos, ¿no? Entonces, la eritropoyetina no va a poder actuar. Entonces, es el cofactor hierro que necesita la eritropoyetina para poder actuar. Además, también la eritropoyetina no va a poder actuar cuando tengamos una ferritina en la sangre menor de 50 miligramos por mililitro, o cuando el paciente tenga una saturación de transferrina menor del 25%. Entonces, hay que mejorar todos estos parámetros, sobre todo del hierro, para que la eritropoyetina pueda actuar, ¿ya? Ahora vamos a ver otra hormona que también se produce en el riñón, que es la vitamina D, ¿ya? Vamos a ver entonces que el balance hormonal del calcio y el fósforo van a estar regulados por la vitamina D. Por lo tanto, para mantener una homeostasis del calcio y el fósforo, va a ser necesaria la interacción entre el tracto gastrointestinal y el riñón, ¿ya? Tienen que actuar los dos órganos, y también el hueso, ¿no? Para que se mantenga esa homeostasis entre el calcio y el fósforo. En ausencia de vitamina D, ¿ya?, la reabsorción de calcio a nivel intestinal es pobre, ¿ya? Y esto
eh, ¿qué se produciría si no hay a nivel intestinal, si no hay vitamina D? Prácticamente lo que pasaría en el intestino es que tanto el calcio y el fósforo van a formar en forma rápida compuestos insolubles en el tracto digestivo en forma de fosfato de calcio, de oxalato de calcio, de fosfato de magnesio, que son prácticamente imposibles de absorber. Pero en presencia de vitamina D, prácticamente no se forman estas sales y o estos compuestos insolubles, y prácticamente puede ser reabsorbido el calcio y el fósforo a nivel intestinal. El adulto consume diariamente alrededor de 1000 miligramos de calcio, ¿ya? De estos solamente 400 a 500 miligramos se van a reabsorber por el intestino, ya que 300 miligramos se van a perder por la vía intestinal, y eso nos va a dar una tasa neta de absorción de 100 a 200 miligramos por decilitro, ¿ya? Pero también hay que contar aquí que va a haber, se puede producir pérdidas a través de la orina, como se está produciendo pérdidas por la vía digestiva, y eso es normal, ¿no? En un estado de homeostasis, ¿ya? En los humanos sabemos que la presencia de calcio en forma muy importante, de calcio y de fósforo, es en forma de hidroxiapatita, que es un componente, prácticamente es el componente principal del hueso, ¿no es cierto? Y también vemos que el fosfato se encuentra ya en un alto contenido a nivel intracelular y va a circular en el plasma en muchas formas. Ahora, el calcio, esto estamos siempre viendo en prácticas, y todo este tema seguramente va a entrar en lo que es la práctica, porque esto es lo que explico en las prácticas, ¿ya? Entonces, el 40% del calcio plasmático está unido a la albúmina, ¿ya? Un 15%, ¿ya? Del calcio va a formar compuestos complejos, sobre todo con sustancias como son el citrato, el sulfato o el fosfato. Y solamente va a existir un 45% de lo que es el calcio libre o el calcio ionizado, que es muy importante fisiológicamente, ya que esta forma de calcio es la que va a determinar si se activan o no se activan las hormonas para mantener la homeostasis del calcio, ¿ya? Muy bien. Como habíamos mencionado, los fosfatos se encuentran en el espacio intracelular, habíamos dicho, ¿ya? Pero también se encuentra formando parte de lo que son los fosfolípidos, los esteres de fosfato, los fosfatos inorgánicos, y en la sangre circula el fosfato en forma de fosfato monobásico y fosfato bibásico o dibásico, en una relación de 4:1 cuando el paciente tiene un pH plasmático de 7.4 o 7.40, ¿ya? Hay una pequeña parte, tanto del calcio y del fosfato, que están en forma ionizada en la sangre, es decir, van a circular en forma ionizada a nivel plasmático, y esa pequeña parte ionizada del calcio y del fosfato, ¿ya? Su concentración va a estar bajo control hormonal. Y bajo este control hormonal van a intervenir qué hormonas, por ejemplo, principales, la paratormona, que es la PTH, la vitamina D, tiene que ver mucho la reabsorción intestinal, ¿no? La formación ósea y la excreción urinaria de calcio y fosfato, ¿ya? Hay otras hormonas que también se ven involucradas en el metabolismo fosfocálcico, como son los estrógenos y la calcitonina, pero todavía su papel no es muy aclarado, ¿no? Por lo tanto, solamente vamos a hablar de lo que es la paratormona y la vitamina D.
Entonces, eh, 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 tenemos lo que es entonces la hormona paratiroidea o paratormona, ¿no? Que es un polipéptido secretado a nivel de las glándulas paratiroideas. Lo importante de estas glándulas paratiroideas es que las células de estas glándulas tienen un receptor, ¿ya? Y este receptor va a sensar en forma continua los niveles del calcio plasmático, ¿no? Y de esa manera se va a regular los cambios en la secreción de PTH. Ahora, el problema es que este receptor, ¿ya? De calcio que se encuentra a nivel de las glándulas paratiroideas, tienen un grado elevado de polimorfismo, ¿ya? Y eso puede explicar varias entidades patológicas que generalmente son hereditarias, como por ejemplo la hipercalcemia hipocalciúrica familiar y la hipocalcemia familiar. ¿Ya? Entonces son enfermedades muy complejas, muy graves. Entonces vamos a ver que la PTH va a incrementar los niveles de calcio plasmático de esta forma. Primero, niveles persistentemente bajos de la vitamina D3 van a estimular la resorción ósea y van a liberar calcio y fosfato. ¿Ya? Entonces, eso favorece la PTH accionando a la vitamina D3. La PTH también aumenta la absorción intestinal de calcio y fósforo, ¿ya? Formando a nivel renal el metabolito más activo también de la vitamina D. O sea, a través de esa contribución que tiene, el, van a entrar, por favor, van a entrar, por favor, porque el Zoom se está por terminar, ¿ya? Muy bien. Entonces, a través de que la paratormona favorece la formación del metabolito más activo de la vitamina D a nivel renal, entonces eso aumenta la reabsorción intestinal de calcio y fósforo, ¿ya? Otra acción de la paratormona es incrementar la reabsorción de calcio a nivel renal, ¿ya? Esa es una de las principales acciones, ¿no? Eh, Vamos a ver también que la PTH tiene influencia sobre la regulación del fosfato, el cual lo incrementa ya mediante la reabsorción intestinal y mediante la resorción ósea. ¿Ya? A nivel renal, la PTH lo que hace es disminuir su absorción, es decir disminuye la absorción de fosfatos, aumenta de esta manera la excreción, efecto altamente, como ven, significativo en pacientes normales. ¿Ya? ¿Cómo maneja el calcio y el fosfato la PTH? Generalmente, este efecto de la PTH va a ser en parte mediado por, sabemos, mediadores intracelulares como son la denilato ciclasa, que se encuentra a nivel del túbulo proximal, prácticamente en todo el sistema tubular, ¿ya? La parte cortical del túbulo distal, del túbulo colector, ¿ya? La porción gruesa de la asa de Henle y el túbulo distal, ¿ya? Prácticamente se activan mediadores intracelulares, ¿ya? Y de esta manera la acción de la PTH a nivel del túbulo proximal es disminuir la reabsorción proximal del fosfato. Muy bien, aquí tienen un diagrama, yo solamente estoy explicando, pero tienen el diagrama como para revisarlo, ¿ya? Me voy a la parte teórica porque es muy importante esto. Esta última vía, ¿ya? O sea, de la acción de la PTH sobre el túbulo proximal, tiene un importante valor fisiológico, ¿ya?
porque con niveles pequeños de PTH, el túbulo proximal es muy sensible a la acción de la PTH. Ahora, ¿por qué, cuál sería la acción por la que la PTH disminuye la reabsorción de fosfatos a nivel del túbulo proximal? Porque lo que hace el fosfato al activar, habíamos dicho, diferentes mediadores intracelulares, lo que hace es, al actuar a nivel del túbulo proximal, la PTH es disminuir la reabsorción de fosfato, ¿no? Porque inhibe al cotransportador sodio-fosfato que se encuentra en la membrana luminal de las células epiteliales del túbulo proximal, y por el contrario, lo que va a hacer la PTH va a estimular la reabsorción de calcio a nivel del túbulo distal y a nivel de los segmentos conectores, prácticamente a nivel, en la parte final del túbulo distal, ¿ya? Lo que se ha podido, y lo que se evidencia prácticamente es que hay una relación en lo que es la PTH, el calcitriol y los niveles de calcio. ¿Esto por qué? Porque en el hipoparatiroidismo vamos a ver que tanto la PTH y el calcitriol están disminuidos, por lo tanto eso va a ocasionar que la reabsorción de calcio a nivel del túbulo proximal y distal también esté disminuida. Como hay menos PTH, entonces la reabsorción de calcio a nivel, a nivel tubular va a ser pobre, ¿ya? Normalmente el calcio sérico, su concentración plasmática es de 9.5 miligramos por decilitro, con estas variaciones fisiológicas de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. Por eso es que cuando hay hipocalcemia y nosotros intentamos corregir y llevar a valores normales en estos pacientes al calcio, se produce un defecto distal en la absorción de PTH, y eso puede producir hipercalciuria en estos pacientes con la posible formación de cálculos. La PTH también actúa a nivel del balance o del equilibrio ácido-básico, ¿ya? Es más, cuando hay una disminución del pH sanguíneo, se estimula el incremento de la PTH a nivel sanguíneo, ¿no? Y al aumentar la PTH a nivel sanguíneo, entonces lo que hace es actuar sobre el túbulo renal, aumentando la excreción de fosfatos. Ustedes saben que estos fosfatos van a servir de buffers, de amortiguadores en el túbulo renal para eliminar los hidrogeniones que son provenientes de los ácidos no volátiles, ¿ya? Entonces, esa acción también es muy importante de la PTH, ¿ya? Ahora vamos a entrar a lo que es la vitamina D. La vitamina D3, ¿ya? También denominada colecalciferol, ergocalciferol, también se conoce, generalmente es un esteroide, es una hormona esteroidea, ¿ya? Que es liposoluble, está presente en la dieta, ¿ya? En forma de colecalciferol y ergocalciferol, pero también esta hormona puede sintetizarse a nivel de la piel, habíamos mencionado, siempre mencionamos esto en práctica, a partir del compuesto 7 de hidrocolesterol, el cual en presencia de la luz ultravioleta se convierte en vitamina D3. ¿Ya? Ya, por favor, van a entrar, porque tengo que guardar el video. Por favor, voy a guardar primero la grabación y después entran, lo voy a apagar un momentito, por favor, ¿ya? Van a disculpar.